2016 va a la mitad y la mitad de 2016 implica que el decenio de gracia, si se quiere, por la entrada en vigencia del DR-CAFTA termina el año que viene, lo que implicaría que una serie de productos que están protegidos en el país por aranceles van a poder entrar libremente al mercado dominicano. ¿En qué estado está, en qué estado de protección, si es que hay, queda el productor dominicano a esta altura del juego? Sobre todo algunos productos como el arroz, que ya va a poder entrar por un gran productor que además subsidia la producción. Pero esa es una de las realidades de la geopolítica mundial. Por ejemplo, usted escucha a los productores de leche que con razón se están quejando porque a los rusos, por el problema en Siria, los europeos y los americanos le aplican sanciones y los rusos dicen, pues no te voy a recibir tu leche, no te voy a recibir tu queso. ¿Y qué tienen que hacer esos productores? Buscar un mercado. ¿Y qué sucede? Que en Europa le subsidian a usted con un mínimo de $2 diarios cada cabeza de ganado. Pero en República Dominicana 1,5 millones de personas vive con menos de $1 al día. Entonces, el nivel de competitividad no es posible. Entonces, hay un tema que se habló desde la formación de la Ronda Uruguay en el 47, desde que comenzaron a crearse todos esos instrumentos internacionales, y que la advertía Raúl Prebisch, que es el hombre que inicia lo que se conoce como la teoría de la dependencia. Él dice, bueno, es que el comercio mundial se ha organizado de manera tal que los países chiquitos no van a poder salir adelante. ¿Sabe lo que invierte Estados Unidos en subsidio? Por ejemplo, solamente en el algodón le dan a Mali alrededor de $80 millones en ayuda exterior, pero Mali, que es más competitivo en algodón, pierde más de 200 millones. Y la realidad es que los países desarrollados, no solamente existe el problema de que usted le envía la materia prima y luego la correlación de la materia prima que usted envía no se puede convalidar con el producto terminado, que es uno de los problemas fundamentales para entender el por qué nos mantenemos en el subdesarrollo, que no es que seamos haraganes, que no es que no tengamos deseos de estudiar ni de desarrollarnos técnica o científicamente hablando, es que las condiciones que les dan a nuestros países es para luego enviarle esos productos a un precio que usted no puede prácticamente acceder a ellos. Sus materias primas, quienes deciden los precios, son ellos, pero hay un orden jurídico internacional que para nosotros aplicar, por ejemplo, y lo hemos hecho en la Comisión de Defensa Comercial, que es la única institución que ante esa apertura, doña Altagracia, de los mercados nuestros, es la institución que puede aplicar esos aranceles. Pero para nosotros aplicar un arancel, tenemos que tomar el Vademecum de la OMC, ese libro grande, y comenzar a interpretar los artículos e ir paso por paso, porque si no lo hacemos, el caso se cae en la OMC. Sí, pero lo que pregunto es, tratando de que el que produce arroz en Mao o el que produce arroz en Cotuí o en La Guarana entienda qué va a pasar a partir del año que viene. Mire, hay algo con relación al tema de los productos agrícolas, que es una gran discusión a nivel geopolítico, porque hay un tema de seguridad alimentaria. Hay grandes multinacionales que tienen un monopolio de la cadena alimentaria. La mayoría de esos productos agrícolas han tenido una transformación genética que mañana, cuando antes usted limpiaba la habichuela y salía y nacían en el patio, yo recuerdo en mi campo en Sabana Grande de Boyá, pero ya no, y hubo una demanda en una corte porque a un grano de maíz le estaban poniendo un gen que se llama el exterminador, pero ese gen que le ponían a ese maíz que se estaba produciendo en Estados Unidos, las mariposas monarcas entonces, cuando se lo comían morían, pero las mariposas monarcas, ¿qué hacen? Que polinizan otras plantas y en la cadena alimenticia humana eran importantes y se dieron cuenta de que entonces ven acá, ¿qué estamos haciendo? Porque hay una vinculación de todo en el planeta, aunque esas mariposas vengan de México. La realidad es
que el planeta con el tema alimentario, cuando sucedió lo que pasó con el arroz hace como 9 o 10 años, nos dimos cuenta que en Centroamérica no había arroz, que aquí sí teníamos todavía arroz. Pero Leonel no cayó por el arroz que se producía aquí en el 2008. En Miami lo estaban vendían el arroz. Usted hace una compra de 100 pesos, le vendían, de $100 le vendían 20 libras de arroz. Y en Puerto Rico también. Lo que digo es que ahora no hay ninguna protección para ese productor dominicano que no es competitivo, pero que produce el arroz que no comemos. Y él lo sabe, que esa disposición se va a comenzar a imponer el año que viene. Pero eso lo sabe el mundo entero. Incluso toda Centroamérica se quedó sin arroz. Tan serio es este asunto que México, que tiene en su dieta diaria el maíz, México, por el acuerdo de libre comercio del NAFTA, se quedó sin maíz y la gente salió a las calles a pedir tortillas porque Estados Unidos subsidia a sus productores de maíz, y cuando aprueban el acuerdo de libre comercio, México se da cuenta de que se quedaron sin maíz, y gran parte del incremento de la migración mexicana hacia Estados Unidos vino ¿por qué? Por el colapso del campo, porque se habla en la economía de que la economía creció porque fue en el sector de las telecomunicaciones. Señores, no hay un mayor impacto y positivo que crezca el sector rural, el agrícola, y sobre todo por un elemento fundamental: el ser humano sigue siendo un aparato digestivo que tiene un cerebro como anexo. La gente tiene que comer primero. Y cuando usted garantiza seguridad alimentaria, y el campo no puede descuidarse, pero hay un orden internacional que le crea marcos jurídicos, entonces, que mañana cuando el Estado quiere defender a esos productores dice, pero el problema está que Japón sí lo hace. Japón puede hacerlo, pero ¿y un país chiquito? Lo puede hacer. Entonces, ¿cuáles son las expectativas que tenemos localmente cuando ya entre de pleno el DERECAFTA? Bueno, las expectativas locales, digamos que no serían las más halagüeñas. Yo sí sé que en el Estado Dominicano se están tomando medidas, estamos muy en alerta y estamos trabajando de cara a, y lo hemos hecho, a proteger, porque eso es lo que la ley así lo indica, y también los técnicos se han ido preparando a proteger al productor nacional, porque no podemos dejar, es un asunto estratégico. Yo creo que es hasta de seguridad nacional el usted tener no solamente la producción agrícola, sino a los sectores productivos del país. Ustedes hablaban de un tema fundamental, la generación de empleos. Muchas de las empresas de nuestros países han quebrado por los subsidios que los países desarrollados le dan a sus productores. Y hay un tema importante. La gente dice, no, pero que me están vendiendo este producto más barato que viene de tal país, pero ese productor lo está enviando a su país subsidiado. Ese productor, incluso la calidad, a veces, la mayoría de las veces, no es la mejor. Y a donde sí hay un empleador, donde sí hay una empresa que está dando empleos, es en su país. Y eso es fundamental. Y eso lo hemos tenido muy claro en la institución. Pero nosotros tenemos, Iván, que el aporte de la agricultura al Producto Interno Bruto de la República Dominicana en los últimos 3 años ha bajado un 50%. Y eso significa que la actividad agrícola ha decrecido en la misma proporción. Entonces, cuando uno ve, escucha hablando de seguridad alimentaria y ve que la capacidad productiva y la productividad de la República Dominicana lo que están disminuyendo, uno ve el horizonte en la orfandad. No, yo siempre he dicho que el panorama es sombrío. Yo siempre he dicho, señores, estamos perdiendo de vista que no es una cuestión solamente local, es una cuestión mundial, y que nosotros no podemos automáticamente alinearnos con intereses espurios que para nada le importa la pobreza. Nosotros reflexionábamos recientemente por unos encuentros que teníamos en la OMC y decíamos, pero no, venimos aquí a Ginebra y nos damos cuenta entonces que es Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y China los que deciden por dónde va todo. Y entonces cuando usted quiere como país
decir, pero ¿y no me van a dejar algo, aunque sea de oxígeno, para respirar? Porque el sistema internacional, lamentablemente, y de ahí la importancia de hacer este tipo de reflexiones, tiene un diseño que sigue creando más marginalidad y más pobreza. Y ese es el gran desafío que tiene el planeta ahora. Okay, Iván, dice doña Altagracia, con datos estadísticos, que la producción nacional se ha reducido casi un 50%. ¿Qué parte de la población haitiana depende de la producción dominicana? Bueno, ese es un problema, que ese sí es la espada de Damocles de República Dominicana. Porque yo no tengo el dato exacto de el porcentaje de la población haitiana, pero le puedo decir a usted que Haití en gran medida depende de nosotros. Pero eso es bueno para República Dominicana. Eso es positivo, pero también hay un elemento que no estamos viendo en el largo plazo y que sí es una preocupación para mí como padre. Haití solamente tiene un 1.8% de su superficie cultivable. No tiene ríos. La isla de Santo Domingo en su conjunto, un país que se da el lujo de hacer proyectos habitacionales en terrenos fértiles, un país que se da el lujo de descuidar sus reservas acuíferas. Según un análisis hecho por científicos estadounidenses, la isla de Santo Domingo tiene una densidad poblacional, junto con Haití, que si seguimos por donde vamos, esperemos el colapso. ¿En qué tiempo? De la isla. 10 años, 20 años. No, eso se da en el largo plazo, pero ¿de dónde usted va a producir comida para tanta gente? Cuando tú estás construyendo en zona agrícola. El hecho es que es relevante para República Dominicana, que República Dominicana podría producir la comida de los dos lados de la isla. Yo te voy a decir un ejemplo, o el mejor ejemplo. República Dominicana, en el año que yo nací en 1961, exportaba 900,000 quintales de café. Este año lo está importando. O sea, tenemos la capacidad de producirlo. Y en 1976 se exportaba 1.500.000 sacos de café. O sea, tenemos la capacidad de producirlo. Pero no lo estábamos produciendo. Produjimos este año 125,000. Entonces, sería bueno pensar que República Dominicana tiene la capacidad de producir toda la comida de la isla. Y no que el chin de comida que se produce no va a alcanzar para la isla completa. Sí, pero yo lo estoy hablando desde una perspectiva. Porque yo te pregunto en función de la producción. Tú eres un negociador comercial. O sea, República Dominicana aparentemente al único país que le puede vender a Haití. Sí, pero nosotros lo que tenemos que ver es la preocupación en términos medioambientales, de cómo nosotros pero yo te estoy preguntando a ti en términos de que tú eres un negociador comercial. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es que va a entrar el DR CAFTA, a nosotros nos va a entrar arroz de toda parte y todo de toda parte, porque no vamos a tener, y no tenemos a quién venderle y no podemos producir. Sí, pero un asunto en la producción internacional es lo que hablábamos de los subsidios. No es lo mismo usted compitiendo el sector lechero o el sector arrocero cuando en otros países hay subsidios que no le permiten a usted competitividad. Entonces, el gran problema no vamos a comer la vaca y vamos el gran problema en la OMC, y es lo que nosotros estamos trabajando, es ese tema de las subvenciones, los subsidios. Y no podemos salirnos del DRCAF. No, es que usted ya en esos acuerdos, los amarres que hay, no hay forma de que usted salga. Lo que sí nosotros tenemos que seguir es haciendo nuestro mejor esfuerzo de forma tal que ese sistema nos permita a nosotros sobrevivir dentro de él. Pero las quejas con los sectores productivos no es solamente República Dominicana. Eso es una queja que lo tienen casi todos los países. La Unión Europea y Estados Unidos y Japón son conocidos por subsidiar sus producciones. Eso es así. Ahora, esa alerta que usted da, es importante que nosotros siempre la tomemos en consideración. De ser un país que estábamos en los mercados internacionales con una serie de productos, y es un tema que siempre lo hemos hablado, el gran suplidor del Caribe en la época de Trujillo era República Dominicana, pero también habían otros elementos, que era el transporte. Aquí habían goletas que llevaban esas producciones, porque también, doña Altagracia, hay una necesidad, y es tener cultura de exportación.
hay una necesidad. Primero hay que tener una cultura de producción y después de colocar esa producción en el mercado internacional. Y aparentemente no podemos tener ninguna de las dos. O sea, que te digan que en el último trienio la producción agrícola ha caído un 50% o el aporte de la agricultura al PIB ha caído un 50% y tú no ves ninguna acción para enfrentar un tema que yo creo que el país entero debe preocuparse. Bueno, para mí es un tema que ha sido de preocupación desde mis tiempos como técnico en Sedopex, y siempre hemos referido la importancia de crear esto que se llama cultura de exportación, porque a veces la gente no se imagina, doña Altagracia, que usted va donde los sectores productivos y usted trata con ellos de crear una conciencia de exportación, y que usted no puede, como nos decía a nosotros en la marqueta de Hunts Point Terminal Market en Nueva York, el señor Cohen, el judío jefe del grupo de personas que importaba, y nos decía: mira, nosotros con República Dominicana tuvimos un problema en un momento dado, y es que los quintales eran de 90. Nos enviaban la yuca llena de tierra. Sí. Es decir, y el único país que yo he visto docena de 10. Y yo me sentí mal como técnico en ese momento, porque ¿qué hizo Costa Rica? Tomó los esquejes de yuca de aquí, se los llevó y comenzó a exportar la yuca encerada, pero ya Costa Rica pasó de llevar yuca encerada a enviarla en una latica solamente lista para usted ponerla en el microondas. Es decir, hay elementos en los cuales... Sí. Pero industrializó, ¿tú sabes por qué? Porque yo conozco bastante bien, mi familia trabaja ahí y es ejecutiva en ese lugar. El tema es que aquí no ha habido una política. Tú vas y le dices a un productor de Moca que tiene 100 tareas, nada más 100 tareas, el productor dominicano, un productor pequeño, que encere la yuca y él no tiene la posibilidad. No la tiene, y no ha habido una política para garantizarle ese acceso a ese mercado. No ha podido, aquí los productores de mango de Baní no han podido instalar una planta para lavar mango, que es lo que hacen, es lavarlo con agua tibia. Pero en Costa Rica le instalaron a los productores de mango una máquina para lavar el mango. Entonces, uno oye tantas relaciones públicas y tantas acciones concretas que pueden conducir y yo la pregunta no te la hago como técnico. La pregunta es que uno le dice al que está produciendo arroz en La Guarana que el año que viene va a entrar arroz de Iowa producido y subsidiado, a ese que se lo lleve el diablo, ¿es lo que le vamos a decir? No. ¿Qué va a hacer con esa tierra? ¿Qué va a hacer con los empleados? ¿Qué va a hacer el campesino de por ahí? No, y en eso es que nosotros hemos estado trabajando, porque, como siempre hemos dicho, si no se está en el Estado con un ideal del bien común y de ayudar a que ese Estado pueda realmente, dentro de ese ambiente internacional tan hostil como es, lamentablemente el futuro del país estaría en una situación mucho más difícil. Pero un asunto que sí le podemos demostrar es que no es una cuestión simplemente de relaciones públicas, sino con hechos concretos. Hay sectores que nosotros como institución hemos aplicado medidas, y hoy esos empleos y ese sector productivo nacional se mantiene gracias a la aplicación de medidas que ha hecho la Comisión de Defensa Comercial. Bueno, posiblemente la solución sea convertir la parte de la República Dominicana en un parque eólico completo y sacarle provecho al viento. Yo lo que creo es que hay que crear política pública para evitar lo que decía hace un rato, de que estemos dedicando para proyectos habitacionales tierra que tiene vocación agrícola, e incentivar de alguna manera al productor local a que vuelva al campo. ¿Tiene algo positivo en un minuto? Lo más positivo que podemos nosotros referir es que, a pesar de las dificultades que tiene el entorno internacional, en la República Dominicana hay gente que sí está muy consciente de cuál es el rol que debe jugar. Ahora, que el engranaje que exista en nuestra sociedad por una falta de visión de largo plazo a veces dificulte que esas personas puedan aplicar sus ideas, no es un obstáculo para seguir creyendo que el mundo se puede cambiar.
De acuerdo. Muchísimas gracias, Iván, por haber estado con nosotros en esta mañana.